amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa, Tu Alcaldía Diario. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, pero antes de hablar de él, quisiera yo rápidamente mandarle un mensaje a nuestro amigo el doctor Gerardo Viloria, quien hace unos días recibió un importante premio al periodismo por parte de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Felicidades, doctor, enhorabuena. Pues bien, hoy quiero comentarles que nos acompaña un mexicano distinguido, un intelectual, poeta principalmente, aunque su producción es vasta y quizás nos llevaría varios programas a hablar de él. Baste señalarles y compartirles que entre su producción tiene más de 4,200 artículos escritos. Hablamos, desde luego, de un poeta mexicano que ha publicado más de 120 libros. Me refiero al profesor Francisco Javier Estrada Arriaga. Profesor, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a tu programa. Darío, yo estoy muy feliz. Saludos a Gerardo, lo admiro, lo adoro a Gerardo Viloria. Qué bueno que le entregaron este reconocimiento, este homenaje. Y yo estoy muy contento en tu programa, Darío, porque vamos a hablar de algo que es mi verdadera pasión. Y te digo de una vez de entrada que uno en la vida anda por distintos caminos y al paso del tiempo te vas dando cuenta para qué sirves y qué es lo que te gusta hacer. Y en este caso, la poesía para mí es el gran misterio porque no sé cuando uno escribe si estás haciendo poesía realmente, aunque tengas las técnicas, aunque tengas los medios para llenar estas páginas con versos, con renglones. El escribir poesía siempre es un gran misterio, una gran incógnita, pero hay que intentarlo. Creo que es lo importante, y más en este país donde siempre nos estamos quejando, se lee tan poco y se escribe poco realmente. Muy bien. Dice que para muestra un botón. Yo quisiera, si me lo permites, en el transcurso del desarrollo de nuestra plática, ir leyendo algunos párrafos de tu obra para que nuestros amigos del público se den una idea de lo que produce hoy por hoy un poeta de tu nivel. Sí, en un libro de esos 120 que tienes, que se llama Volanteo de Poemas, que fue publicado hace un par de años, Francisco Javier Estrada, en su poema titulado Meditación, escribe: Luna pregunta por sus horas, cada instante le revuelca en manos telúricas y lúbricas caricias donde la piel palpita. A ver, es muy lindo, Darío, Sí, por señor. eso cuando me dijiste que ibas a leer algunos versos, es muy lindo porque siempre los compositores deben de encontrar algún intérprete, como sucede en la música popular, por ejemplo, Juan Gabriel con Rocío Dúrcal, o pensando que tus intérpretes son Marco Antonio Muñiz o José José. Entonces, para quienes escribimos versos o poemas, el escuchar en otras voces lo que hemos escrito a veces puede resultar una sorpresa, ¿no? A mí me encanta esta propuesta que haces. Muy bien, maestro, gracias. Quisiéramos preguntar, para que la gente que no conoce a Francisco Javier Estrada, ¿cómo podría definirse él? ¿Quién es Francisco Javier y cómo se inició en esta aventura de la poesía?
Yo he realizado muchas actividades, sobre todo de promotor cultural. Llevo no menos de 35 años en el área de promoción cultural dentro del Instituto Mexiquense como director de Patrimonio Cultural, de Servicios Culturales y coordinador general de cronistas municipales. Ese fue y es todavía el mundo en el que vivo, porque soy en este momento coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México. Pero el mundo de las letras fue algo que yo no imaginé. Estando como oficial mayor del Sindicato de Maestros, estuve 2 veces en 2 comités ejecutivos estatales. En el primero empecé a participar en la promoción de una revista que llamamos Núcleo de Investigación Política, donde metimos todo tipo de textos sobre educación, sobre política, sobre sociedad o sociología. Pero te voy a decir, y es muy buena tu pregunta, resulta que la revista a veces le quedaba 1 o 2 páginas y yo no sabía qué hacer. Se me ocurrió entonces llenar esas páginas. Ya aparecía un artículo, normalmente un pequeño ensayo de mi parte, y decía, no puede ser que aparezca de nuevo el nombre de Francisco, porque van a decir, la revista está llena de Francisco Javier Estrada. Entonces me inventé un nombre, Plaza, que era más que por el poeta del siglo XIX, Antonio Plaza, fue por la idea. Yo venía de Italia de estudiar la licenciatura en pedagogía por la Universidad de Roma, y para los italianos piazza o plaza, plaza pública o ágora, pues son lugares mágicos, lugares que ellos admiran mucho. Entonces yo, en lugar de poner piazza en italiano, puse plaza, sin saber que había un poeta que es del siglo XIX con ese apellido. Y empecé a llenar esos 16 números de la revista Núcleo de Investigación Política, las páginas, la cuarta de forros de la revista, pues la empecé llenando con textos muy locos. Yo ahí sí eché la imaginación a volar, pero creando realmente un lenguaje. Por ejemplo, me ponía a decir la máquina Olivetti, que en aquel tiempo eran estas máquinas para escribir. Entonces la máquina brinca, las teclas saltan, están en una rebelión, bla, bla, bla. Y resulta que les empezó a gustar a las gentes, al grado de que cuando empecé a escribir renglones, que no eran realmente versos ni eran poesías, con mi nombre, la gente me decía, esto no sirve, lo de Francisco Javier Estrada. Pero dicen, esto de Plaza está fenomenal. Y pues yo me reía por dentro, por eso he inventado muchos heterónomos, porque luego sorprendes a tus amigos o a la gente en general, dice, que es capaz de decirte que el heterónomo que has inventado, ese sí es poeta, y que tú, pues no escribes bien. Entonces fue una linda experiencia, y así empecé mi carrera, mi trabajo como escritor. Eso ya tiene mucho, es entre 76 y 79. Y en 83 publiqué mi primera plaqueta o poemario, que se llamó Reflexión. Como te decía antes de entrar a la entrevista, fue, ahora que lo medito de platicar contigo, realmente no es una plaqueta o un poemario hecho en Toluca o en el Estado de México, sino con experiencias de haber vivido en Roma. Por ejemplo, en alguna ocasión, estando en la Casa Internacional del Estudiante, a mí me admiraba mucho ver frente a esta casa la Secretaría o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí saco un poema, por eso viene el título de Reflexión, pensando en mi experiencia de estar en la ciudad de Roma, delante de este edificio maravilloso blanco, muy bello, y decir, pues soy un toluqueño que está aquí sentado escribiendo y pensando que ¿qué hago yo aquí si soy toluqueño? Esa reflexión, bueno, todas no lo hacemos cuando particularmente salimos de nuestro hogar, nuestro entorno, a cualquier otro lugar lejano de casa, ¿no?
Dentro de tu producción encontramos que tienes mucha obra dedicada al cuento, 15 libros dedicados al ensayo, 48 libros dedicados a la poesía. ¿Qué haría Francisco Javier Estrada si volviera a nacer? ¿Qué haría y qué no haría? Bueno, mira, esa pregunta me viene de una experiencia que alguien me contó, una amiga muy querida, sobre Chava Flores, ese maravilloso cronista musical que tuvimos también del siglo XX, que se dedicó al estudio sociológico y musical sobre la Ciudad de México, o el DF, como lo llamamos nosotros popularmente y con cariño. Entonces yo, de lo que la misma vida que he tenido, sí, totalmente, Darío, pero dos errores que sí creo, bueno, sobre todo uno. En un viaje que hicimos a fines del 79 a Praga, en visita sindical, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y el Sindicato Nacional de Maestros de Checoslovaquia, la líder, una mujer muy, muy inteligente, muy interesante, me ofreció el que me quedara un año, sí, quizá hubieran sido más, pero bueno, vamos a pensar, un año becado para que estuviera yo en el palacio, un palacio bellísimo a las afueras de Praga, y que me quedara yo a escribir, solo a escribir todo el año y pagado todo por este sindicato. Entonces sí me arrepiento mucho porque le dije que no, por venirme, voy a decirlo así, a la grilla sindical, ¿no? Esto fue a fines de agosto y en octubre había el cambio de directiva del Sindicato de Maestros aquí en el Estado de México, y yo preferí eso cuando creo que como escritor me hubiera elevado en calidad para escribir, por no decir en mis relaciones con escritores del mayor nivel, como me decía la líder magisterial. Dice, aquí están pasando absolutamente todos los grandes escritores, empezando por Neruda, Rafael Alberti, todos los grandes escritores para 1979 que estaban, bueno, ya Neruda había muerto, pero muchos más estaban presentes y becados por el gobierno, que eran gobiernos socialistas de la Europa del Este. Muy bien. Si me permites, quiero compartir parte de otro poema que se llama Infancia. Dice, naufraga su pelo en cascada, voz y risa de infancia consolidada. Nadan lágrimas, derraman en quien más presenta su futuro presuroso, ojos marinos, primavera por cabellera y arcoíris por cuerpo. Otro que titulaste Melancolía Azul, que es bellísimo, un fragmento dice, hay días que todo brota de una castálida, días del evento y de la angustia, días del sueño o de la aurora, que callada y en silencio viene a poner su caricia. Hablando de... Te digo antes, Darío, fíjate, yo fui profesor de escuela primaria y uno de los grandes errores, pero enormes y terribles errores de la educación mexicana es querer enseñar al niño lectura de rapidez. Eso es verdaderamente una ofensa y un crimen contra su mentalidad, contra su cerebro. Así como tú lees los poemas, es como deberíamos de aprender a leer. Yo fui profesor de escuela de primero de primaria y me acuerdo que nos pedían las autoridades superiores que los niños en un minuto tenían que leer tantas palabras. ¿Y cuál es el verdadero lenguaje con el que se debe de aprender a leer? Por el lenguaje de la poesía. Como te decía antes de entrar a esta entrevista, la poesía te enseña a leer y te enseña a valorar la letra y la palabra. Cada letra y cada palabra,
tú vas pensando qué significados tiene. Una lectura de rapidez es una tomada de pelo, porque el pobre niño lee aprisísima, pero no entendió absolutamente nada. Y eso es terrible porque se le queda prácticamente para siempre, y por eso tenemos problema en matemática, tenemos problema con las lenguas extranjeras, porque el chico tiene en matemática y en química y en física que leer despacio y saber qué cosa representa cada símbolo, cada signo. Pues cuando fue enseñado a leer a prisa, por ejemplo en el idioma, pues tienes el fracaso de la educación. Ese problema. Tengo aquí a la vista otro poema tuyo que se llama Obscena. Dice: el vestido le estorba para enseñar su espíritu de escultural efigie. Bellísimo. En el taller Gilberto Owen, que fundé en el 2002, ¿sí? Hace 16, 17 años, yo les decía a mis talleristas, miren, para ser poetas es como si andan en el portal de Toluca, caminando, y van diciendo eso, ¿sí? El vestido le estorba para enseñar su espíritu de escultural efigie. Entonces, los que vayan pasando a tu alrededor van a decir, ¿y este de qué está hablando? O sea, el poeta tiene que estar loco, aunque es una locura de creación, que al revisarla, como digo ya, las palabras y los símbolos y los signos, los contenidos, todo eso que se refiere a la comunicación, significa, está diciendo la verdad. Y cuando leemos a Pablo Neruda, en particular por el tema del amor, pues nos damos cuenta que este cuate, pues lo que nos dice es lo que yo siento, es lo que yo veo, es lo que creo que debe ser el amor, y ese es el papel del poeta. Hablando de Neruda, maestro, ¿qué gurús pudiéramos comentar que han influenciado o has admirado como poeta? Regresando, yo publiqué el libro de unas 40 páginas, o plaquet, Reflexión, lo publiqué en 1983 con el símbolo del Sindicato de Maestros. Pero realmente dejé mi carrera de escritor, aunque en esa década publiqué 8 plaquets y libros de poesía, decía yo. Lo cierto es que de 1988 hasta el 1997 yo dejé de publicar. Y fue gracias a un escritor muy reconocido, Eusebio Rubalcaba, un gran narrador que ya falleció, joven, que hablamos por teléfono y me dijo, ya deja de hacer la carrera de funcionario, tú eres un escritor. Y se me quedó muy grabado, y desde entonces, desde 1997, eso fue el 31 de diciembre de 1996, cuando hablamos para desearnos feliz año. Pero desde el 97 para acá, que significa casi 22 años, es cuando he publicado la mayoría de los títulos, sobre 110. ¿Sí? Entonces mi carrera realmente de escritor tiene 22 años, y bueno, en estos años, estas 2 décadas, la influencia de Pablo Neruda, particularmente cuando estaba en Roma, estudiaba yo mucho a Vicente Alexandre, un poeta de la generación del 27, ganador del premio Nobel en España, T.S. Eliot, te decía yo, relacionado con mi ensayo de la lengua inglesa o la poesía inglesa, Cavafis en griego, Vicente Huidobro en Chile, y particularmente el que me ha ayudado mucho como disciplina, como orden y como situación de imaginación, Jorge Luis Borges. Porque Jorge Luis Borges, cuando uno revisa su poesía, primero te das cuenta que es una poesía donde entra la historia, la filosofía, el cuidado de lo que escribes, ¿sí? Una pureza en el lenguaje, en la puntuación. Por ejemplo, alguien que me enseñó mucho sobre la puntuación es sin duda Jorge Luis Borges, porque tiene una prosa y una poesía muy depurada,
pero que además te enseña que la coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte, los dos puntos, significan una parte tan importante como la palabra o la letra. Así que en estas 2 décadas me he llenado de poetas de todos lados. 3 grandes poetas mexicanos influyeron en mí por su amistad y por sus consejos. El primero, el poeta guatemalteco que tomó la nacionalidad mexicana, Otto Raúl González, que me enseñó que la literatura, sea poesía, ensayo y en todo, o es imaginación o no es literatura. Y eso me permite hacer esta plaqueta. Es pura imaginación en el sentido de lo que pongo ahí de los nombres. Es una broma de la imaginación, ¿sí? Si lo quieres tomar así. Y el caso del maestro Alicho Macero, que no andes publicando a lo loco, ¿sí? Él publicó solo 3, 4 libros y con eso le bastó para ser el gran poeta que es en México y en la lengua hispana. Y Telma me enseñó una pequeñísima lección que fue: oye, Francisco, por ahí por el 99, 2000, tú le pones muchos artículos a tus textos. Y es una lección que me ha permitido tumbar y tumbar los artículos, tumbar y tumbar los qués. Es que no sé, te pudiera yo decir, pero si revisas lo que escribo, está muy, muy depurado en ese sentido de artículos y de adjetivos, ¿sí? Porque luego recurrimos mucho a dar grandilocuencia y a dar presencia de un montón de cosas. Y aprendí esa lección. La poesía no es escribir por escribir, sino quitar a los textos lo que les sobra. Y por eso la poesía es tan relevante y tan diferente del cuento, de la novela, de la dramaturgia. No sé, porque la dramaturgia, las obras de teatro también tienen que ser de una gran depuración del lenguaje. No te puedes echar delante de tu público un rollo de 3 horas, ¿sí? Porque tienen que intervenir los otros actores. Aunque sea un monólogo, tú revisas y ves una gran depuración del lenguaje. Bueno, concluyo. La poesía, créeme, es una gran lección de amor por nuestra lengua, ¿sí? O las lenguas que hablamos, y de lo que nos sucede cuando hablamos de manera verbal. Al escribir, la gran tarea es cómo quitar. Muy bien. Ahorita me vino a la mente algo similar que dijo Miguel Ángel cuando terminó su obra del David. Alguien le preguntó: maestro, ¿es una obra de arte? Dice: es muy simple de hacer, simplemente quitas del bloque de mármol lo que le sobra. Exacto. Es un poquito lo que tú ahorita dijiste. Yo te voy a decir otra. Durante 30 años, creo que así fue, el peluquero de Pablo Picasso, ¿sí? Que le estuvo cortando el pelo ahí en donde vivía en Francia. No sé si fueron 3 décadas, pero fue muchísimo tiempo. Y le preguntó Picasso: oiga, maestro, ¿y cuándo ve que ya terminó conmigo al cortarme el pelo? Dice: cuando veo todo lo que me falta de quitarle. ¿A qué se refiere? Esa es una de las lecciones en poesía, claro. Y es una lección en el arte. ¿Cómo quitas todo para que realmente quede la obra de arte como aquí lo estamos viendo con la Venus? Por cierto, saludamos a nuestra amiga Telma Morales, una intelectual de altura que pronto esperemos acepte una invitación a este programa. Hay otro poema que le llamaste Río de Nubes, que dice: es un río de nubes en el firmamento, un cielo encendido por el sol, una luna vanidosa naufragando con el vagabundo que le besa. Otro que dice: pluma que escribe, así se titula,
Dice, viejas palomas acercan sus picos, se dan un beso de mosco sacrificado. También los otros conocen las pasiones, que no es instante perdido. Podríamos seguir hablando de todo lo que ha hecho el poeta Francisco Javier, pero bueno, el tiempo, que es nuestro peor enemigo, nos indica que estamos próximos a concluir. Yo quisiera preguntarle al maestro, ¿qué les recomendaría a los jóvenes que se inician en esta aventura de la poesía? Bueno, es la gran angustia, porque soy profesor, ¿sí? Si pudiera reinventarse la educación en este país, sería eso. Cuando tú naces, lo que realmente adquieres primero es el lenguaje. Pronunciar la palabra papá, pronunciar la palabra pidiendo comida, pronunciar la palabra mamá, abuela, son tus primeros grandes logros en el mundo de la cultura. Antes eres naturaleza, aunque ya sabemos que con los genes que traes, lo que aprendiste, los 9 o 7 meses que estuviste dentro de tu madre, lo que primero aprendemos es la lengua. Y lo dice Borges, y resulta que después que aprendes a hablar, que vas al primero y segundo año de primaria, y que dicen que ya aprendiste a leer y a escribir, resulta que lo que menos aprecias es tu lengua, tu lenguaje, tu capacidad para hablar con los demás cuando tenemos ese privilegio, porque cuando eres sordo o eres mudo, sí, voy a decirlo, un sordo mudo puede lograr la recuperación a través del escribir, o en el caso de los ciegos, pero la mayoría de las gentes tenemos ese gran don de poder hablar. Entonces, ¿por qué no enriquecemos nuestro lenguaje? ¿Por qué no amamos la palabra al grado de poder decir que somos un país de cultura y de amor por la palabra y la lengua en general? Muy bien, pues amigos, ha sido un placer platicar con un gran sorjuanista, y dejaría yo sobre la mesa el hecho de que el maestro Francisco Javier ha formado 65 casas del poeta, y también es fundador del Encuentro Nacional de Poesía desde el año de 1996. Maestro, nuevamente muchas gracias, un placer, y tendremos la oportunidad de invitarte nuevamente. Darío, realmente estoy muy contento. Es una entrevista muy extensa, en décadas, lo ves, y en el planteamiento de tus preguntas realmente estoy muy contento. Sí señalo que venía inquieto, siempre me ponen inquieto las entrevistas, pero esta ha sido muy rica y me da varias lecciones. Gracias. Amigos, hasta una próxima emisión de su programa.